Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy mis queridísimos amigos? Bienvenidos a un Facebook Live más con Marisa Yergo. Tengo un tema muy importante el día de hoy, así que voy a ser muy breve en la presentación, solamente recordándoles que me pueden encontrar en mi teléfono de oficina, que es el 55 55 95 10 50, que mis artículos los pueden leer semanalmente en los diarios Long Island al Día, que es lialdia.com, y en el Cuarto Poder, que es @elcuartopoder.mx, que mis libros están en www.amazon y también ahora en Amazon México, y que los pueden descargar en formato digital para Kindle o cualquier dispositivo de lectura, o pueden pedir que les lleguen a la puerta de su casa en formato de papel. Que los invito a que me acompañen a mi canal de YouTube, que es Doctora Marisa Yergo. Marisa es con doble S, Yergo ya saben es doble L R G O. Suscríbanse, activen la campanita. Programas como este, muy interesantes, son los que ustedes van a poder ver allí, y en todas las redes, de hecho, me pueden encontrar con este nombre. El tema que vamos a ver el día de hoy es la explotación y el comercio sexual de niños y adolescentes en América Latina. Y para ello tengo invitados desde Valencia, España, al maestro José Hoyo Rodrigo. Él, déjenme les leo un poquito acerca de su trayectoria. Él es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional Euroamericana y la École Supérieure Internacional de Bruselas. Es letrado en Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, abogado del Ilustre Colegio de Valencia y secretario general de la Comisión de Derecho Valenciano, profesor asociado de los departamentos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de Valencia, y además presidente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, a la que con mucho orgullo pertenezco. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctora Marisa Yergo. Es un placer el encontrarme hoy bajo su invitación en su programa. Todo lo contrario. Y saludo a todos los televidentes que nos puedan ver, tanto en el continente americano como aquí en Europa. Sí, de verdad que sí vamos a tener una audiencia de calidad internacional, y además la esperanza profunda de parte mía para que este programa tenga la trascendencia que necesita. Y ya ven ustedes también en pantalla al pintor Antonio Camaró, que tiene una trayectoria impresionante. También les voy a hablar un poquito de él. Bueno, ¿qué les puedo decir? A través de su obra, La resistencia mental a favor de la humanidad, reivindica a la humanidad en frente al COVID. Ha preparado y ha participado en las ferias del libro de Valencia. Recibió un premio por derechos humanos. Es el pintor de la Concordia, con premio Mediterráneo de la UNESCO. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Por acá tengo alguna otra referencia. Creo que son las que anduve buscando. Qué bárbaro, maestro. Pues es un gusto que también nos acompañe el día de hoy. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros, y me alegro de estar con vosotros hoy en esta tarde. Pues, esta mañana. Sí, ¿verdad? Para México es mañana, para Valencia, España es la tarde, y son los dos temas que debemos tomar en cuenta, porque definitivamente es la manera de unir a México. No importa la hora, estamos todavía dentro del mismo día, y el tema que vamos a ver es verdaderamente algo que necesitamos que nos entre en la cabeza y en el corazón. Les voy a poner ahí nada más sobre la mesa para comenzar esta charla datos que son terroríficos. En Latinoamérica, Haití, más de 10,000 niños y niñas que están involucrados en la prostitución. El Salvador, una tercera parte de las prostitutas vistas en lugares públicos son menores de edad. En República Dominicana, 25,000 menores son sexualmente explotados, y muchos de ellos varones. En Brasil, el 65% de los niños y niñas de la calle han estado involucrados ocasional o sistemáticamente y de alguna forma en la explotación sexual infantil. Y en México, las cifras oficiales únicamente reconocen 16,000 niños y niñas sexualmente explotados por año, pero estamos muy seguros de que ese número se duplica. Pues entramos de lleno al tema. ¿Quién de ustedes gusta empezar? Profesor Hoyo.
Sí, yo lo único que quiero es que se vea la filosofía del conversatorio de hoy. Y es sencillamente plasmar a la opinión pública, vertir a la opinión pública este problema que está encriptado, este problema está tapado y está ocultado. Y el pintor y académico Antonio Camaró, con su proverbial arte y maestría, lo ha plasmado en un lienzo, que ahora le daré la palabra para que él explique los detalles y el significado de su obra, en el sentido de testimonial que esto existe día a día, que día a día hay una invasión de mafias, porque esto al fin y al cabo son mafias, que se aprovechan de las capas vulnerables de la sociedad en algo tan sórdido como pueda ser este tema de explotación sexual, y que entre todos tenemos que hacer sinergias para erradicarlo. Entonces, ¿qué mejor que el camino de arte? El lenguaje de la pintura es universal. Y aquí tenemos a un pintor universal que es Antonio Camaró. Él nos va a traslucir el significado, la profundidad que tiene esta obra suya con motivo del tema que nos ocupa. Antonio, claro, por favor. Le escuchamos, Antonio. Vale, mira, yo es que tengo el problema que no escucho a José Hoyos, pero bueno, te escucho a ti y te digo, yo creo que es un momento que con las cifras que tú has comentado, la verdad es que te hacen sufrir muchísimo. No, en pleno siglo XXI que exista eso no tiene sentido, esa lacra social. Creo que tenemos que luchar todos entre todos los frentes para acabar con esas situaciones tan deprimentes y como abusan de la gente más vulnerable. Entonces el arte y supongo que la sociedad en general no puede quedarse callado ante tanta abominación y debemos crear conciencias para que tomen partido ya por ese hecho y entre todos luchar para acabar con este tipo de barbarie, de vejación y luchar por los valores humanos, que eso no tiene ni ideologías, ni gobierno, ni Estado, sino es toda la humanidad que tenemos que ser una para poder acabar con ese tipo de lacra y sobre todo crear conciencias para que no se cometan esos actos tan vejatorios. Absolutamente de acuerdo, es algo que no debería estar sucediendo y estoy de acuerdo con el profesor Hoyo cuando dice que el arte puede ser el canal de comunicación universal para que todos entendamos lo grave que es el problema. Pero regresando a las cosas reales, bueno, es que yo tengo una cantidad de historias que les puedo platicar y las voy a ir soltando poco a poco, pero mi esposo y yo tuvimos oportunidad de darle clase a niñas que son hijas de madres solteras, que tienen muchas dificultades económicas, en un lugar particular, pagado por personas particulares que no tienen nada que ver con el gobierno, que ese es otro punto que después podemos tocar, en el cual las niñas tienen como un internado de lunes a viernes y se les habla de valores y se les da meditación, en fin, se les trata de ayudar desde el punto de vista que una humanidad que medita, que entiende la profundidad del espíritu, le da más respeto y más autorrespeto. Y allí me tocó tratar y platicar con niñas que fueron robadas de sus familias, utilizadas de esta manera y rescatadas después por otras organizaciones que todo esto de manera particular se hacen cargo aquí en México ante pues el silencio y la falta de movimiento de lo que es el gobierno. Es necesario que todos... Perdón, están hablando todos al mismo tiempo, le damos la palabra a Antonio y luego pasamos con el profesor. Primera parte, tienes tu razón, creo que hay un mutismo, hay que levantar las conciencias, como he dicho antes, a nivel institucional, pero sí que tengo que decirte un hecho que a mí me pasó. Yo soy de Valencia, como Pepe Hoyos, y iba andando por la ciudad y vi a una mujer de Latinoamérica llorando y le pregunté qué le había pasado. Y nada, que le habían quitado los papeles y querían que trabajase de prostituta. Yo respetuosamente le dije que si ella quería eso y me dijo que no.
Entonces le dije, pues venga usted conmigo. Y a partir de ahí moví instituciones y la verdad es que las instituciones, en cierta manera, hay un mutismo porque no hay denuncias. Pero cuando se denunció, efectivamente las instituciones se volcaron. Acabaron con la mafia. Esta mujer encontró, bueno, buscaron primero un piso de acogida, le pusieron psiquiatras porque lógicamente eso genera un trauma. Y luego a esta mujer le buscaron un trabajo, era una mujer de pocos recursos económicos y culturales, entonces su trabajo fue de casa de hogar, con la fortuna que bueno, pues que fue a parar a casa de un viudo, se casó y su vida es una vida pues digna y normal, que es lo que hay que luchar en estos casos. Yo creo que hay gente gente buena que quiere acabar con ese tipo de lacra, como te he dicho, de la gente que abusa de esa vulnerabilidad y justamente de los más necesitados y les ponen en condiciones muy, muy agraviantes y utilizan el miedo. Y el miedo generalmente lleva a la violencia y a la ignorancia. Y entonces van muy desamparados. Pero cuando ya puedes dar eco a esos hechos, hay muchísima gente, desde tanto institucionales a nivel privado, que se vuelcan para quitar todo ese, bueno, pues eso que no debe existir en pleno siglo XXI. Me entristece muchísimo que siga habiendo ese tipo de cosas, porque ya no solo es la gente que se dedica, que generalmente es muy vulnerable, como tú dices, sino la gente que va. Porque yo creo que el problema es que hay que concienciar que la prostitución es una lacra y hay que evitarla y hacer concienciar a la gente que no puede abusar de la gente, de las personas. Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, claro, esto es una cuestión también de oferta y demanda. Por eso yo dije explotación y comercio. Por favor, profesor José Hoyo, le toca a usted hablar. Vamos a ver, esto es uno de los temas de la temática que no existe estadísticas oficiales. Parece que no sea un tema de agenda. Así como hay otros temas de servicios sociales, de políticas públicas que sí que están en los planes de los gobiernos y de las instituciones, este tema, como uno se dice que es uno de los más viejos del mundo, y eso es así, que ha continuado a lo largo de los siglos de diferentes modalidades y reinventándose, pero en definitiva pienso que el diagnóstico ahí está. Más se conozcan las cifras o se desconozcan o no interese tabularlas, lo cierto es que existe y además con una extensión considerable y en este caso, como muy bien decís, se ceba en colectivos vulnerables. Colectivos vulnerables porque estamos hablando de países, el caso de Haití es el país con una de las rentas más bajas de todo el mundo. Claro, estas personas tienen que confluir en estas prácticas porque no tienen otro modo de vivir. O sea, es una cuestión verdaderamente de supervivencia. Lo mismo ocurre en las migraciones con motivos de situaciones o bélicas o de situaciones de inestabilidad político y social, como es el caso de Venezuela. Claro. Estuve hablando con nuestra embajadora, con la académica nuestra y embajadora de Venezuela en Bruselas, lógicamente del régimen de la Asamblea de Juan Guaidó, y dice que es una de las preocupaciones máximas del exterior y hay reuniones de embajadores relativas a cómo se puede frenar. Pero claro, todos los días están saliendo cientos de miles de personas del país, recalan en Colombia y en otros sitios. ¿Cómo tienen que ganarse la vida, el sustento, un alimento si no tienen otro medio? Entonces, el diagnóstico lo sabemos. Lo que tenemos que establecer es planes de contingencia, planes de erradicación, darles una salida. Hay que darles una salida distinta a esta. Y en ese sentido, los gobiernos y las instituciones tienen que implicarse en esa erradicación. Mientras no haya una voluntad de acabar con esto, es que ni siquiera se va a mejorar. No digo que se erradique totalmente, como pueda ser la pobreza o otra lacra en el mundo, sino
por lo menos el disminuir todos los efectos que son, como muy bien ha dicho el pintor, letales. Entonces, yo quisiera que el pintor abundara sobre el cuadro que él ha plasmado, porque le ha motivado, este tema le ha motivado y ha realizado una obra que es por lo que hoy estamos aquí concitados. El cuadro nos ha unido. Si no me escucha, por favor, doctora, transmítaselo a él. Gracias. Sí, claro que sí, sí, es que hay un problema de conexión en sonido. Lo que dice el profesor Hoyo es que queremos hablar acerca de su cuadro, Antonio, en el que ha plasmado justamente su preocupación por este tema para empezar a tocar la sensibilidad y los corazones de todos aquellos que a través del arte pueden entender el mensaje. Yo creo que eso somos todos. Por favor. Sí, mira, tiene razón Pepe Hoyos en el sentido de que el arte trasciende todas las fronteras, porque es un lenguaje muy simbólico y entonces ahí trasciende todas las fronteras y todas las formas de pensamiento puedes llegarle de una forma simbólica. El cuadro vino a raíz de que leí una noticia que me indignó muchísimo, de que gente, como tú dices, con una situación vulnerable que tiene que salir de su país y claro, como no tienen recursos, pues van a las partes más fronterizas de otros países y tal. Y este tipo de mafias coge a los niños y a las mujeres y las ponen a trabajar de una forma, pues eso, inhumana. Porque si dijeras, bueno, es un camino que luego les libera, pero todo lo contrario, cada vez están más sufriendo todas esas penurias. Entonces me indignó muchísimo porque, por ejemplo, decían 2 mujeres por 1 euro. Y estas mujeres, pues claro, como no tenían que alimentar a sus hijos, tenían que dar de comer, pues caían en ese mundo. Eso me entristeció mucho y entonces hice un cuadro que es un cuadro que se ve a la mujer debajo de un dintel, porque generalmente, como es lo que tú dices, por desgracia tratan a las personas o a los niños como mercancía, pues la mercancía es visible. Pero dibujé a la persona que va con silueta amarilla, porque esa es lo que te decía antes, es la gente que no se ve, pero es la gente que hay que cambiar la forma de pensar, porque claro, piensa que si la gente no va, eso se acabaría. Y entonces tienen que ver todo el mundo, la población, que es una explotación vejatoria total, que incluso sinceramente te lo digo, me quedé perplejo porque incluso estos tipos de clientes les pagaban un poquito más de dinero, no creas que nada más, ponía el artículo que les daban 2 euros si hacían el amor con ellas o con los niños sin medidas sin preservación. Y entonces, claro, caían luego en enfermedades de tipo venérea, sida e incluso se quedaban embarazadas. Con lo cual, quiero decirte que y no era solo una persona o 2, sino una población enorme. Porque cuando salen de sus países o a buscar unas mejoras, son engañados por este tipo de gente, o cuando tienen que salir por una forma de pensamiento distinto y salen de casa muy desamparados, pues claro, no tienen otra alternativa que comer y caen en esos mundos. Entonces, ya te digo que no tengo vergüenza de decirlo, lloré, me indignó mucho, entonces hice ese cuadro en el sentido de que por desgracia ellas son visibles porque es la mercancía y los hombres que va pues pasan en anonimato. Claro. Entonces yo creo que entre todas las... Luego tengo que agradecerte mucho que hayas hecho este programa y tu labor porque das voz a mucha gente sin voz, porque luego me di cuenta con el caso que te dijo de Valencia, la mujer estaba aterrada. Claro, o sea, yo desesperada. tuve que decirle, oiga, estaba no aterrada, sino tenía miedo. Y claro, tuve que quitarle el miedo y cuando ya vio que en las instituciones y tal la amparaban un poco, pues ya cogió un poco de fuerza. Pero en un primer momento ni que tenía pánico de huir de ese infierno que era un Babel. Entonces yo creo que estoy muy agradecido por tu parte de poner voz y de denunciar esto, que creo que es una barbarie que no se puede permitir, como tú dices, en pleno siglo XXI que exista, y sobre todo lo que acabas de decir, que no es una población pequeña, sino es enorme,
y que por desgracia todos podemos ser vulnerables en caer en esos estados porque hoy en día, fíjate si el ser humano somos vulnerables, que con la pandemia se ha demostrado. Entonces creo que sabiendo lo vulnerables que somos, el ser humano tiene que, por obligación, amarse y amar al prójimo, que es el sentido más grande, y darle la dignidad del ser humano y cuidarlo, mimarlo y respetarlo, incluso dar la vida por el bien del otro. Y eso sí que tiene sentido. Lo demás no entiendo ese tipo de gente que abusa de esa explotación y no solo los que ejercen la explotación, sino los que van. Entonces yo creo que hay que dar mucha conciencia, creo que todo el mundo tiene que tomar cartas en el asunto. Si las instituciones no ayudan, sí que uno puede ayudar. Os he contado mi ejemplo y no es que vaya de héroe ni lo digo en ningún sentido, sino simplemente que se puede hacer mucho desde, por ejemplo, lo que estás haciendo tú ahora, denunciando públicamente toda esa barbarie. Muchas gracias te doy. No, hombre, al contrario, y qué bonito, de verdad, dentro de toda esta cosa tan tremenda, el que haya personas como usted, Antonio, que lo expresan a través del arte. Yo me siento muy identificada porque, de hecho, yo como escritora de novelas, sobre todo, de poesía también, pero en este caso, yo estoy terminando de escribir una novela en la que hay capítulos que tratan de esto, de la trata de niños, de lo que está sucediendo en nuestro país, México, en colonias como La Merced, que es un centro neurálgico en este sentido, donde se pueden ver las filas de niñas, de menores de edad, que son vendidas a por hora, por 80 pesos la hora, creo que son 2 euros, algo así, y están indefensas porque las autoridades hacen los ciegos, los que no ven, forman parte de todo esto. Los hoteles en los que después entran las niñas seguramente también están. Es como toda una mafia. En la que inclusive estoy casi cierta, no tengo pruebas fehacientes, pero he oído testimonios en los que estas pequeñitas están tan asustadas que las drogan. O sea, todas estas personas están involucradas y son los que facilitan a la clientela este tipo de cosas. Entonces estamos hablando de tres puntos diferentes en los que tenemos que meter la mano. La víctima o víctima, los facilitadores y los clientes, los que están provocando que exista esta oferta tan degradante, tan terrible para toda la humanidad. Por favor, maestro Hoyo, si quiere comentar algo. Bien, yo de lo que se ha dicho, yo trataría, por supuesto, insisto, es una situación que nos es dada y que se recrudece, se agrava en situaciones límites, como hemos podido ver. Bien, para aplicar un tratamiento, para erradicar esta enorme lacra que mueve miles y miles de millones de dólares o de euros en todo el mundo porque hay intereses creados, eso es una realidad, es, por supuesto, yo soy partidario de la aplicación estricta de la ley. Esto es, evidentemente, desde el punto de vista del derecho penal, que es un acto ilícito, contrario a la ley, irreprochable y, por tanto, penado. Pero es que junto como aquel lema de las prisiones españolas de antiguamente, cuando yo empecé era un muchachito recién acabado los estudios de abogado y iba a la defensa de pobres, odia el delito pero compadece al delincuente. Hay que arbitrar medidas preventivas para evitar que esto suceda. Claro. ¿Cómo se evitarían estas situaciones? Darles una salida digna, porque, por no decir la totalidad, en una gran mayoría de casos, como bien ha dicho Antonio, no van libre y voluntariamente a ello, a ese submundo. Van obligadas, espoleadas por el hambre, por las familias incluso, que es tremendo lo que has dicho, Marisa, las ofrecen,
pero las ofrecen porque, claro, lógicamente es un medio de obtener dinero. Tú fíjate la situación tan dramática que ello comporta. Darles una salida digna como hace la sociedad civil, porque no solamente hay que confiar en los gobiernos, hay que confiar en la sociedad civil para de alguna manera lograr que tengan estímulos de, en fin, de trabajos o de ocupaciones que les, aparte de esto, que es un mundo en el que es muy fácil entrar, pero cuán difícil es salir. Exacto. Entonces, a grandes rasgos, yo lo enfocaría por un tratamiento, una respuesta multidisciplinar a base, en primer lugar, del empleo de la ley a ultranza, pero también arbitrar unos planes de contingencia económico, sociales, y que pues todos estos colectivos, pues lógicamente lo de Venezuela es un problema tremendo porque es una situación, es imparable y que cada vez se está degradando más. Y claro, uno de los efectos es, desgraciadamente, que desembocan en países vecinos en estas prácticas, pero para comer. Y además, me imagino que con una introspección mental que es muy difícil eso luego recuperar a esas niñas. Es muy difícil recuperarlas. Es muy difícil, la verdad. Totalmente de acuerdo. Y tenemos unos comentarios increíbles por parte del público que nos está viendo. Dice Sofía Encalada, es increíble cómo esto se ha vuelto una red tan grande, que cada vez se hace más fuerte, sin las intervenciones adecuadas. Va a seguir empeorando. Eso es lo que ella opina. Alita Orellana dice, como mujer, me uno a la protesta en defensa de nuestras mujeres y niños que día a día sufren de explotación y comercio sexual. No somos objetos ni basura de nadie. Somos seres humanos y valemos mucho, merecemos respeto. Jessica acá lo dice, hay que comenzar por educar a la sociedad. Sería prioridad porque la educación genera cambio. Otro comentario de parte de Randy Sperger dice, mucha de la pobreza es causada por las injusticias económicas de los gobiernos, claro. La economía política, mercantilista o socialista fuerza a la gente a buscar fuentes de ingresos por la injusticia. Estos sistemas aprovechan de la vulnerabilidad de la gente necesitada. Y pues hay muchos más, dice aquí también Gema Quijige, es una pena muy grande que se sigan estas situaciones. La explotación, sexual que sufren mujeres y niños es muy indignante. Y mucho más, ¿eh? Tenemos cantidad de comentarios que avalan lo que ustedes están diciendo. Antonio, por favor, le toca a usted. Bueno, pues es lo que estaba diciendo, que efectivamente es lo que dice Randy. Debe haber unas políticas que dignifiquen al ser humano y, como tú bien has dicho, que los gobiernos se involucraran cada vez más en esta polémica tan grande, porque es el no dar la dignidad al ser humano ya dice mucho de ese gobierno, lógicamente, y de la sociedad. Al ser humano, como le he dicho anteriormente, tenemos que cuidarlo, la obligación, hay que amarlo, hay que dignificarlo, hay que luchar por él, hay que darle un sentido y, como tú bien has dicho, hay tres cosas. La parte de las víctimas, que son las que hay que primero que atender y sacar de ese mundo, y como tú has dicho, la experiencia del colegio, de intentar restaurarles todo el daño posible que le han hecho. Luego, acabar con ese tipo de mafias, que lógicamente muchas de esas mafias están, no digo afín a los gobiernos, pero muchas oligarquías, pues lógicamente eso. Y luego concienciar, como muy bien ha dicho el comentario la persona que ha comentado, la educación es básica. La educación en los valores humanos es básica. La educación de comprender que lo que haces al otro te lo haces a ti, porque en realidad todos somos iguales. Claro. Y intentar, como te he dicho, luchar por el bien de una sociedad enriquece, porque una sociedad donde hay explotación, hay miedo, genera violencia. Donde hay respeto y amor,
la gente se generan sociedades pacíficas y hay que crear tejidos de paz, amor y económicos, donde la gente tenga una dignidad. Entonces, lógicamente, ahí tenemos que estar todos involucrados. Eso, todas las partes. Pero tampoco hay que, a ver cómo te dice, no luchar y no creer en la desesperanza, sino tenemos que tener una convicción que eso es posible cambiarlo y empezar por uno mismo en denunciarlo, en ayudar, como tú bien has dicho, que has sido profesora en ese centro de niñas y de niños, y volcarse todos desde su granito, desde la denuncia hasta la acción, porque hay que ser coherente con el pensar, decir y hacer, y hay que, por muy mínimo que sea, hay que llevarlo a frente porque es un problema grande, es un problema, y yo me pregunto que la gente esta que va a esos sitios o que ejerce, o que, como antes dices, o que viven de eso, si no tienen hijos o tienen madre, es que no lo puede comprender esa conciencia donde han ido por un mercantilismo que yo lo puedo entender, una economía especulativa, puedo entenderlo, lo que sea un mercado bursátil lo puedo entender, pero del ser humano que se explote al ser humano por una ganancia económica, pero con la o sea, con lo más vejatorio, no lo puedo entender. Y no puedo entender esta gente cuando ve a su madre o ve a sus hijos, cómo no se le cae la cara de vergüenza, porque no lo puedo entender. No, es algo que se me escapa, porque al ser humano, ya te digo, tenemos la obligación todos, la obligación de amarlo y de cuidarlo y luchar por generar una sociedad sana y una sociedad libre y con unas condiciones de dignidad humana. Entonces no puedo entender que a esa gente, justamente la gente, como bien has dicho tú antes, la más vulnerable, que son los niños o las mujeres, cómo se pueden aprovechar de esas situaciones. Es que me deja perplejo, de verdad. Me deja muy sorprendido que todavía esto no tenga una voz mayor y que acaben con ese problema, porque es necesario, vamos, porque todos somos vulnerables. El ser humano, fíjate ahora lo que he comentado antes, con la pandemia nos hemos dado cuenta que un virus somos tan vulnerables y tan pequeñitos que si no nos ayudamos entre todos para generar una sociedad buena, no tiene sentido que el ser humano lo que está haciendo actualmente. En ese aspecto no me entra en la cabeza. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, sí me he involucrado, no soy activista, pero yo creo que voy a acabar siéndolo, de todo este tema, porque son cosas que llegan a mi vida, quizá por ese deseo de ayudar a los demás en la medida de mis posibilidades. Pero sí me ha tocado ver gente tan desalmada que pertenece a esta mafia y que tiene el descaro de hacer comentarios como: yo le doy gracias a Dios que existan personas así, porque esto le da de comer a mis hijos. O sea, las ven como objetos totalmente, objetos con los que se puede comerciar y como si no fuera legal. Y quiero indicar también que yo sé que, al menos en México, pero a nivel mundial, desde antes que terminara, de que llegáramos al año 2000, creo que desde 1995, comenzó a exigir las organizaciones mundiales que hubiera regulaciones en los países para empezar a proteger a todo este sector tan desvalido y tan dañado en este sentido, y que sigue pasando además. Nacen niños y al rato, a cierta edad, antes de que tengan, ni siquiera se conviertan en adolescentes, ya están siendo explotados de esta forma. Y sí, hay movimiento a nivel mundial y también a nivel de los gobiernos de cerca de 124 países, que son los que están registrados con iniciativas, México entre ellos, pero después viene toda la burocracia. Entonces, nosotros como seres civiles, y aplaudo de verdad a las personas que se expresan, como Antonio, que se expresan como el profesor Hoyo, que no tiene miedo de hablar de estos temas, pero también a todos aquellos héroes sin capa y sin nombre que están formando organizaciones particulares y poniendo de su bolsillo para rescatar a todos estos seres y ayudarles y encaminarlos hacia una nueva vida. Profesor Hoyo. Sí, bueno, yo creo que si nosotros
si creemos nosotros que tiene solución, la habrá. Si nosotros nos implicamos uno a uno, modestamente, en nuestro propio ámbito de actuación, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro núcleo, llegaremos a tener una conciencia social que, como dice muy bien Jessica Calo, desde el Ecuador, es una cuestión de educación. Es fundamental en los planes de enseñanza, desde la educación más tierna, más primaria e infantil, llevar a, igual como se da fundamentos éticos, esto se tiene que dar. ¿Por qué? Pues porque no es algo que se nos escape a nuestra conciencia. Entendemos que no hacer daño a nadie, uno de los principios de la justicia, desde la más vieja antigüedad, desde las leyes de Hammurabi, es no hacer daño al prójimo. Esto viene en los fundamentos del cristianismo y de otras religiones. Pues bien, se trata de, lo que digo yo, de establecer medidas, porque no todo vale. El fin no justifica los medios, porque hay unos medios que son reprobables. No, no vale todo, cueste lo que cueste y empleando cualquier tipo de medio. Hay muchas maneras y muchos modos de ganarse la vida honradamente. Y incluso negocios especulativos, como decía Antonio, que no será del todo ético, pero sí que de alguna manera no entraría en el comercio de los hombres. Una de las cuestiones que ya viene de nuestro antiguo derecho romano es que, fuera de los casos de esclavitud que luego se llegó a prohibir, no existía la posibilidad de comerciar. El comercio de los... Tendría que estar las cosas que se cambiaban o se trocaban o se compraban o se vendían dentro del comercio de los hombres. Pues esto no es el comercio de los hombres. Esto es comerciar con los hombres, que es diferente. Entonces, como el fin no justifica los medios, ya hay valores que son inquebrantables, esto es lo que hay que educar a las personas de nuestro ámbito y sobre todo a las nuevas generaciones. La educación es el todo. Eduquemos y conseguiremos que la sociedad alcance esta madurez y el respeto a estos principios. Porque si no, al final se creerá que, mire, es que a mí no me gusta, pero como no hay más remedio, hay que vivir, más jornadas de alambre, tal. No, señor. Tenemos que establecer unos criterios éticos de actuación en todos los segmentos de la vida. Y en este sentido es fundamental la educación. Y no sé, todo lo demás que nosotros digamos, yo creo que hay un común denominador que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que hay que ver las fórmulas primero para prevenir que venga y luego para curar o para erradicar, pero para prevenir, porque si establecemos, por ejemplo, el caso preocupante, no voy a entrar a niveles políticos, pero el caso y sin decir determinadas situaciones que pasan ahora en países contemporáneos, pero claro, esas situaciones de hambre, de dolor, de desesperación, de huida, generan estos vientos, traen estas tempestades, conllevan estos efectos que son fatídicos, como es el caso pues, de obtener dinero fácil y rápido para lograr pues, el sustento de una familia. Además, lo que me decían las embajadoras, ahora ya no son muchachas individualmente, ahora son familias enteras, parejas enteras que se tienen que prostituir para poder tener sustento y poder alimentar a sus pequeños. Si es que esto es verdaderamente lamentable, es algo que, bueno, ya llega a situaciones que SOS, hay que actuar. Y yo pienso que una manera de actuar ha sido la idea que me brindó el pintor Camaró y que yo quise vehiculizar a través de nuestra delegada en México, la doctora Marisa Yergo, de poner el grito, de lanzar al espacio a través de estos programas, denunciar esta situación, una denuncia social. Y ya puedo avanzar que nuestra academia va a introducir en uno de los observatorios que está constituyendo, como pueda ser el Observatorio Andino, un observatorio social sobre estos problemas que conlleva esta lacra, pero en relación a la inmigración en Latinoamérica.
Latinoamérica, porque es un problema muy preocupante y que no hay hoy por hoy una solución inmediata. Entonces, pues encantado de estar aquí y a disposición mía personal y toda la academia, como sabes bien, porque también Antonio Camaró es un eximio académico que obtuvo el reconocimiento a las artes pictóricas, o sea, el mérito a las artes pictóricas, con todo merecimiento. Vamos, la verdad es que sí. No, y bueno, la persona honrada en realidad soy yo. De verdad que siento esa enorme responsabilidad como algo que forma parte de mi vida, como parte de mi misión. Y en este caso, además, haciendo un llamado a nivel mundial para estas personas desesperadas en Venezuela, porque es un problema que tenemos en toda Latinoamérica. Pero el hecho de que los venezolanos se estén quedando sin casa, sin sustento, que salgan desesperados y que no encuentren otra forma porque la misma sociedad con la que se encuentran en países vecinos tiene una cierta indiferencia que necesitamos erradicar. No sé de qué manera podemos tocar sus corazones. Ojalá con este programa logremos un avance en ese sentido. Y pues siguen los comentarios. Dice Randy, curiosamente, las universidades seculares hoy en día admiten que no tienen fundamento seguro para la moral. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad. Entonces la educación tiene que partir de la fe. Sí, yo estoy de acuerdo, no de las religiones, sino de la espiritualidad, que es algo también universal y mundial. Y por favor, Antonio, me callo un rato para que usted también se exprese. Sí, efectivamente es lo que tú dices. O sea, esto no es un problema de gobiernos o de Estado, perdona, de gobiernos, sino es un problema de humanidad, de valores humanos. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier tradición, cultura, religión, por encima está el valor humano. Y el valor humano es el ser. Y al ser hay que mimarlo completamente. Y como antes has dicho un comentario, ha estado fenomenal, que ha dicho, no somos objetos. El ser humano no es un objeto. Claro. El ser humano, como la palabra dice, es un ser. Y eso no tiene precio. Tiene que, cuando alguien está enfermo, rápidamente hay que llevarlo al médico para sanarlo. Pues eso es lo que hay que hacer, sanar ese tipo de lacra, que esos niños puedan tener una niñez sana y una niñez adecuada y no vivir esas vejaciones que debe ser horrible. Me pongo en la piel de ellos y debe ser, claro, llegará un punto que por su psicología y tal, tendrían que verlo normal, porque si no, se pegarían un tiro. Pero no se puede, o sea, la gente madura y consciente no puede quedarse callada. Tenemos que luchar, como tú dices, y no caer en la desesperanza, porque esto en realidad es para generar una crítica, pero para ir a mejor, no que se quede como una crítica. Tampoco podemos quedarnos esperando a ver qué hacen los demás, sino cada uno desde su posición y su punto, pues ayudar a lo más inmediato. O sea, porque hay que ser, como te he dicho, coherente y a veces no es necesario unas grandes elocuencias o para poder ayudar a lo mejor lo que tiene muy cerca que a lo mejor no quiere ver. Y a veces hay que tomar rienda y coger valor para, por lo menos, lo más inmediato, lo más cercano, intentarlo cambiar sin que a lo mejor haya esa institución o haya ese gobierno o haya tal. Pero si entre todos, como por ejemplo la labor que tú estás haciendo hoy en el programa, denunciándolo públicamente, pues ya has tomado partícipe y desde tu inmediatez has hecho eco a donde muchos medios no hacen eco. Entonces, lógicamente, yo creo que es ahí donde tenemos que poner cada uno el valor de donde estemos para el ser, para valorar el valor y recuperar lo que realmente tiene el ser, que es la dignidad como persona, y que ese niño sea niño y esa mujer, si se encuentra en una situación delicada, pues entre todos, ese tipo, como te digo, los gobiernos, lógicamente, la voluntad política puede cambiar mucho un país, que se generen tejidos económicos para que por lo menos haya un mínimo de ingresos donde esa persona tenga una
y no es una utopía, porque se puede hacer. Yo lo he visto, ya te digo, un ejemplo que yo he vivido, que esa mujer no es que tenía miedo, estaba aterrada por el tipo de amenazas que seguramente ella la harían. Y como lo que tú dices, como es gente muy vulnerable y muy ignorante, sobre todo la gente que sale de un país que no conoce las leyes, que se encuentra con unas dificultades, sin una economía. Entonces, claro, esa gente incluso es más vulnerable de engañarla. Y lógicamente sí que me he encontrado cuando he denunciado cosas de este tipo, que en mi caso, ya te digo, ha sido uno muy, muy cercano, he visto como mucha gente responde. Lo que pasa es que, claro, mucha gente no ve el problema en sí porque mucha hay gente que lo desconoce, pero luego hay mucha gente muy, muy buena y no buenas personas, no, sino personas buenas, que es más diferente. Quiero decirte que tienen carácter para tomar decisiones, claro, y han cambiado opciones, con lo cual quiero decirte que con este tipo de denuncias, y como muy bien ha dicho el comentario, me vuelvo a repetir, que el ser humano no es un objeto, es una persona y como tal hay que darle la dignidad y a la gente más vulnerable. Luego, con referente a lo que ha dicho Pepe, es cierto, el artículo que leí fue justamente de la gente que salía de Venezuela y claro, iban a países más fronterizos donde este tipo de mafias las cogían y claro, imaginaros, no es que dijeran, no es que trabaja de prostitución, que ya es indigno, pero que ya es vejatorio, pero encima tienen calidad de vida, claro, que va. O sea, lo que les dan es para comer, o sea, para comer un plato, que no tienen más. Y claro, los carteles que ponían era horrible, 2 mujeres por el precio de una, tanto tal, o sea, unas cosas que claro, yo no sé cómo en pleno siglo XXI, y vuelvo a decirlo, se puede permitir eso. Y creo que entre todos tenemos que dar, como tú bien dices, tenemos que dar una voz crítica, muy crítica, para que todos los instrumentos sociales tomen partido para acabar con ese tipo de lacras y sobre todo las personas vulnerables que por desgracia tienen que salir de sus países. Ya no entro los motivos, me da igual, pero por el hecho que ya tienen que salir de sus raíces en busca de unos horizontes mejor, no pueden caer en ese tipo de redes para acabar muriendo como ser humano. Y es que además en este caso, y vuelvo a repetirlo, muy agradecido por todo lo que estás haciendo. Quiero yo terciar en este tema, abundando en lo que comenta Antonio. Es que el agravante es que no se trata de personas adultas, sino que en este caso es la criminalidad pura y dura que se ceba en personas, en menores, y esto ya tiene un reproche porque incluso yo podría especulativamente admitir que en determinados países la prostitución legalizada estuviera controlada. Bueno, pero en todo caso estaría vedado a menores de edad. Esto es algo execrable y totalmente perseguible. Es decir, es que aquí estamos hablando en un gran volumen de que son menores, de que son objeto de comercio y de abuso, en fin, por material sexual, comercio, son niños incluso de corta edad. Bueno, esto es totalmente, vamos, perseguible y además de oficio, no hace falta que se denuncie. Las mismas autoridades tienen la obligación, ante el conocimiento de un delito, de perseguirlo. Y no se hace, y se debería de hacer porque es una obligación hacia el Estado. Y esto era lo que yo quería, digamos, matizar. Pero por supuesto, de acuerdo con los dos, no cabe duda que es un tema que nos indigna. Randy dice también, cada persona lleva la imagen y semejanza de Dios. Y yo estoy de acuerdo con él, su mensaje todavía es más grande. Para aquellos que sigan este programa van a poder ver todos estos comentarios al pie de la transmisión, todos muy valiosos y muy importantes. Y yo concuerdo en el sentido de que no estamos desconectados los unos de los otros, somos como gotas de mar en un mismo océano. Necesitamos tomar esa conciencia
de que lo que le hacemos al otro nos está afectando y por eso lo que le hacemos al otro tiene que ser algo positivo, aunque sea pequeñito, pero todos podemos hacer algo para ayudarnos. Quiero comentar también una experiencia que no se me olvida, de una de estas niñas rescatadas a través de las instituciones particulares que no podía dormir. Le habían recetado, oye, porque les dan tratamientos psicológicos y todo, y le recetaron 3 gotitas de un medicamento para dormir y decía, me da miedo tomarlo, porque a veces es más horrible dormir y soñar lo que sueño que pasar las noches en vela. Antonio. Mira, el comentario que acabas de decir ahora me pone los pelos de punta, porque una niña que tenga que decir eso, una niña que tenga que decir eso, imaginaros el horror de esas situaciones. Es que no hay palabras, es que, ¿qué voy a decir con el ejemplo que tú has dado? Es tan gráfico lo que acabas de decir, que cómo no vamos a tomar partido. Y es lo que tú dices, somos todos unos en un mar, pues vamos, y nosotros somos pequeñitas gotitas de agua, pero por lo menos vamos a intentar que esas gotitas de agua sean lo más limpias posibles y por lo menos intentar dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Creo que es fundamental para hacer un buen mar que cada gotita, como tú bien dices, pequeñita que somos, intentemos desde nuestra pequeñez que estas cosas no pasan, que no pasen más, porque yo creo que lo que acabas de decir todo lo define con una claridad tremenda. Y esto no es nada inventada, porque ese testimonio lo has vivido tú. Entonces, que una niña que puede ser, pues mi hija o puede ser cualquier niño del mundo, que diga eso, ¿a dónde hemos llegado? Hay que tomar mucha conciencia. Y lo que comentaban antes, ha habido un comentario que decían que, pues eso, que este problema iba a ir a más. Pues es cuando tenemos que ser muy contundentes esas gotitas de agua, ir juntándonos para que ese mar no vaya más, sino, o sea, que ese problema no vaya más, sino que vaya menos y cada vez eso se quede muy lejano y que nos podamos olvidar tremendamente de esa, bueno, de ese infierno y Babel que no hay palabras. Y ya te digo, estoy muy emocionado con lo que acabas de decir tú y que creo que tenemos que ser muy contundentes, ser como ha dicho Randy, el comentario Randy, que somos imágenes de Dios y siendo una persona, ese tipo, esa imagen de Dios, creo que definiría lo que ya todos sabemos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y y como tú bien dices, cuando uno se conoce a sí mismo, sabe que el otro es igual que tú, que el mismo sufrimiento lo puedes tener tú, la misma alegría. Entonces tenemos que desarrollarnos e intentar ser personas de ética, de moral y ser coherente con nuestro pensamiento. Es fundamental el pensar, decir y hacerse coherente. Y como por muy pequeño que nuestras acciones sean, hay que intentarlo para cambiar eso y que no ver más lo que esa niña te dijo. Prefiero no tomarlo porque el dormir me provoca más. Fíjate, si a una persona le quitas el sueño o la esperanza y no puede descansar, un niño, ¿a dónde vamos? Sí. Muy importante, es muy importante, porque yo, ya te digo, no entiendo yo ese tipo de gente que va a estos lugares, ya no solo los mafiosos y tal, sino esa que no tienen hijos, no tienen madre, no se dan cuenta que ese problema al día de mañana, por muy lejanos que pasa, fíjate lo del COVID, que pensaba todo el mundo que estábamos súper bien y mira, un pequeño virus, la inestabilidad que ha generado, la vulnerabilidad que nos ha generado, pues toda persona, como tú dices, esa niña puede ser cualquiera de nosotros. Claro. Puede ser cualquiera de nosotros. Entonces hay que tomar mucha conciencia
y lo que tú dices, intentar hacer un mar limpio donde la gente se pueda bañar, disfrutar y en definitiva ser feliz. Ser feliz. Totalmente de acuerdo. Ya vamos llegando al final del programa, profesor José, ¿qué nos puede decir para cerrar este programa? Pues agradecer de nuevo la oportunidad que nos habéis dado de poder denunciar desde nuestros respectivos ámbitos, en concreto la Academia Internacional que me honro en presidir, ya anuncia que el año próximo va a realizar una reunión con expertos, porque tengamos en cuenta que para tratar este horrible problema, esta lacra, se necesita una actuación simultánea e interdisciplinar. Se necesita una labor preventiva, una labor represiva y una labor de planificación económico y social, de crear canales adecuados para que estas personas no caigan en estas redes. Hay solución, hay salida, y de esta manera evitar los graves quebrantos para la salud física, emocional y, en definitiva, la salud social, que es lo que nosotros pretendemos a través de estas reflexiones de denunciar, de ampliar y el problema de difundir y de encontrar de una manera metódica las claves para erradicarlo, o por lo menos para disminuir los efectos. Entonces, una vez más, agradezco mucho la gentileza de habernos convocado y saludar pues a toda la audiencia y quedar a disposición en la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, a la que pueden acceder por Internet a nuestros webs y páginas de redes sociales. Muchas gracias, buenas noches ya, porque aquí ya se está haciendo de noche, y nada, y hasta una próxima ocasión. Un abrazo a todos. Gracias, profesor. ¿Antonio? Sí, yo para acabar diría que por favor que tomemos todos conciencia, que es un problema muy serio, que empecemos a amar al ser humano, al prójimo, porque amando al otro te amas a ti, que trabajemos todos juntos, que es posible un mundo mejor, que tenemos que dar esperanza a nuestros hijos, que la vida muchas veces es ardua, pero las circunstancias son malas, pero la vida está por encima de todas las circunstancias, por muy mala que sea. Entonces, la vida es el don que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar, respetar y, sobre todo, como he dicho, amar. Así acabaría, y muy agradecido a todos por todo vuestro trabajo que estáis haciendo y poder dar eco a algo que mucha gente no puede y tiene mucho miedo de darle voz. Gracias. Pues a mí también no me queda más que agradecer a toda esta audiencia que hemos tenido el día de hoy, pedirles, como siempre les pido, que lo compartan muchas veces, porque estos mensajes tienen que llegar hasta el último rincón, y recordarles que eso es la parte energética que cada uno de ustedes puede aportar. Si están de acuerdo con todo esto que hemos hablado, recuerden que nadie es tan pobre que no pueda dar algo, ni tan rico que no necesite nada. Vámonos ayudando, vamos tomando conciencia como seres humanos que somos, como parte de esta humanidad que necesita ya evolucionar en todos estos sentidos. Muchísimas gracias, de verdad, la presencia de ustedes ha sido un honor, un gusto, un gran aprendizaje. Me siento al mismo tiempo que triste por el tema, que realmente me parte el corazón, muy feliz de haber tenido esta oportunidad de hacerlo público, o de hablar sin cortapisas de algo tan importante. Así que, pues bueno, nuevamente les agradezco a Antonio Camaró, pintor, artista premiado mundialmente, al profesor José Hoyos Rodrigo, el que es maestro y además presidente, como ya les dije, de la ITEC en Valencia, España. Qué bonito que nos podamos conectar a través de un mar, gracias a la tecnología, y por supuesto a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Ya llegamos al final. Bendiciones para todos. Vamos por un mundo mejor y hasta la próxima.